Estimados estudiantes, ahora veremos un ejemplo de el cálculo de medidas de tendencia central para datos agrupados, lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Tenemos ahí las fórmulas con las que se calcula cada una de ellas. Entonces pasaríamos a un ejemplo a resolver de cómo calcular la media de tendencia central para datos agrupados. Para ello tenemos una tabla de frecuencia que corresponde a los hijos de 50 mujeres del barrio de Guadalupe de León, según el MISA 2020. Tenemos ahí un total de 40 mujeres. Entonces con esa tabla vamos a construir una tabla de calcular las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda para datos agrupados. Para calcular la media ponemos la fórmula. Dice que la media con un X y una barrita es igual a la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia entre el número de datos. En el número de datos son 40 en este caso. Por tanto tenemos que sacar marca de clase X sub I. La marca de clase no es más que la suma del LI más el LS, el límite inferior y el límite superior de los intervalos. 1 más 3 es 4 entre 2 a 2. 4 más 6 es 10 entre 2 a 5 y así sucesivamente. Tenemos entonces todas las marcas de clase. Ahora la fórmula nos dice que esa marca de clase la multiplique por la frecuencia. Entonces multiplicamos 14 por 2, 7 por 5 y así sucesivamente. La parte de arriba de la fórmula es la sumatoria de esas multiplicaciones. Nos dio 257 y dividimos entre el número de datos que es 40. Y nos da 6.425. Lo redondeamos a 6 hijos porque, a ver, si fuera dinero, si fueran minutos, entonces dependiendo del tipo de la variable, lo podemos dejar en decimal, pero en este caso no lo podemos dejar porque no podemos decir 6 hijos y medio o 6 hijos un cuarto, entonces lo redondeamos a 6 hijos. En conclusión podemos decir de esta media de tendencia central llamada media, sabemos que es el promedio, que en promedio las 40 mujeres del barrio Guadalupe tienen 6 hijos. Ahora la otra media de tendencia central sería la mediana, una X y una barrita, es igual al límite real inferior más n medio menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de la mediana por la clase. Entonces nos pide el LRI. Se supone que el LRI se encuentra restándole a los LS 0.5. Eso lo vimos en la clase anterior en construcción de tabla. Entonces a todos le restamos 0.5 y encontramos acá. Y frecuencia acumulada, entonces nos pide la frecuencia acumulada. Ponemos la primera igual a como está, 14, ¿verdad? Luego más 7, 21, luego sigue 31 y sucesivamente. Aquí no ponemos nada. Y nos pide encontrar C. La C no es más que la resta del LS menos el LI. Yo puedo hacerlo con cualquiera. 3 menos 1 es 2, 6 menos 4 es 2. Entonces así calculamos la C, que sería LS menos LI. Entonces lo podemos hacer, calcular la C con cualquiera. Por ejemplo, 9 menos 7. Esto vale 2 en este caso, ¿eh? Y ya lo tenemos calculado. Pero lo más importante de esto es la posición, y la posición me lo da esto que está acá, n medio. Sin eso yo no sé qué valor de estos son los que voy a tomar, qué frecuencia acumulada la que voy a tomar, porque la mediana se encontraría en uno de esos intervalos. Entonces n medio es 40 entre 2, n es el número de datos, 20. Ese número que nos da acá, en este caso 20, lo completamos en forma de suma en la frecuencia. Y en forma de suma yo tengo 14, más 7, 21, se pasa, está bien, pero yo lo completo aquí. Por tanto, mi mediana se encuentra aquí en el segundo intervalo, ¿verdad? Con ese es el que voy a trabajar ahora, solo sustituyo. Mediana es igual, ¿cuál es el LRI del segundo? El segundo es 3,5, ¿ah? ¿Cuánto valía n medio? Valía 20, ya lo encontramos anteriormente. La frecuencia acumulada, me voy a la acumulada, pero a la anterior. ¿Cuál es la anterior? Vale 14. Sobre la frecuencia de la mediana, frecuencia, vale 7 porque está en el segundo. Y la clase que valía 2, que ya la habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Y ahora solo es el cálculo, ¿ah? 3.5 más resto, multiplico y divido. 20 menos 14, 6. 6 entre 2, 6 por 2, perdón, 12.
12 entre 7. Luego esto nos daría 3.5 más 12 entre 7. Estamos hablando de 1.7. Y esto nos daría 5.2. Que redondeado serían 5 hijos. Podemos decir entonces en conclusión que menos del 50% de las mujeres tienen menos de 5 hijos y menos del 50% de las mujeres tienen más de 5 hijos, ¿verdad? Lo que podemos decir, porque este es el dato de en medio. La otra medida de tendencia central es la moda. La moda se encuentra con el RI es más delta 1 sobre delta 1 más delta 2, unos triangulitos por la clase. Pero sabíamos que la posición me la va a indicar de la moda es la frecuencia mayor. Y la frecuencia mayor es 14. Por tanto, la moda se encuentra en el primer intervalo. Casi siempre coinciden en el mismo intervalo la moda y la mediana. En este caso no, pero casi siempre están en el mismo intervalo. Imagínense que aquí fuera 14 abajo y aquí 7, por tanto, como la frecuencia mayor estuviera aquí en el segundo, por tanto, ambas se encontrarían en el segundo, ¿verdad? Entonces, decimos que ahí se encontraría la moda en el segundo intervalo, en el primer intervalo, perdón. Entonces vamos a calcular delta 1. Dice que delta 1 va a ser igual a la frecuencia de la moda menos frecuencia anterior. Y delta 2 es igual a la frecuencia de la moda menos frecuencia posterior. Entonces, la frecuencia de la moda, nos vamos a la tabla como estamos en el primero, es 14, ¿no? Menos la frecuencia anterior, no tenemos frecuencia anterior a esta, por tanto es 0, ¿no? Entonces delta 1 nos daría 14, ¿verdad? No habría frecuencia anterior. Luego vamos a delta 2. Delta 2 es la frecuencia de la moda menos frecuencia posterior, la de que está después es 7. Y 14 menos 7 vale 7. Luego ahora solo sustituimos, ¿verdad? Moda es igual al límite real inferior del primero, estamos hablando que 0.5. Y luego delta 1 que valdría 14 sobre 14 más 7, ¿no? Que es delta 1 más delta 2 por la clase, que valdría 2, ya lo habíamos calculado anteriormente para la mediana. Y ahora solo es calcular 0.5 más 2 por 14 son 28, ¿verdad? Y calculando entonces tendríamos 2 por 14 son 28, 14 más 7 21, 28 entre 21 1.3 más 0.5 1.8, redondeado a 2 hijos, ¿no? Estamos hablando de hijos, por tanto podemos decir que es común ver en el barrio Guadalupe mujeres con 2 hijos. Por tanto, hemos calculado las 3 medidas de tendencia central con sus conclusiones. En las tareas ustedes tendrían que calcular con sus conclusiones cada una de ellas.